cómo conseguir que una reunión dure menos, te voy a explicar eso. También por qué tienes que agendarte contigo mismo o el fallo que hacen muchos youtubers. Ayer lo volví a ver, ese fallo que hacen muchos youtubers y que no tienen que hacerlo. Todo esto y muchísimo más vamos a hablarlo en el episodio de hoy, en el episodio del libro Cambia el Chip de los hermanos Heath, un libro que me ha gustado muchísimo. Y yo soy Adrián Sosudio y esto es Charlando con Libros. Vamos a empezar hablando del elefante en la sala, porque así lo suelto y ya podemos empezar ya con las mejores ideas del libro. Y es que este libro, igual que los de Cialdini o Kahneman, habla sobre el comportamiento humano. Entonces, como habla científicamente, con algunos datos científicos, algunos estudios, yo quiero decir que el comportamiento humano es muy de contexto y del momento. Incluso en las mismas situaciones, 20 años después, no se puede replicar ese estudio. Por eso, este libro tiene toques científicos, pero se basa demasiado en el contexto. Tiene ese problema, igual que tienen otros libros de psicología, que es que le dan demasiada importancia al entorno y se basa a veces en algunos números, algunas estadísticas, en un hecho aislado concreto que ha funcionado súper bien y luego lo mejor es sumarlo a otras cosas, como ya hablé en los episodios de Compórtate, es esa mezcla. Dicho esto, hablado del elefante en la sala, podemos empezar a hablar del libro, porque es que el libro precisamente habla de un elefante y un jinete. Ese jinete que lleva al elefante. Esto es una metáfora para hablar del sistema 1, sistema 2 de Kahneman, es decir, el elefante es el que aporta la energía, el que aporta la fuerza, el emocional, que es que casi todo el rato somos elefantes, y hay algunos momentitos en los que somos jinetes, que somos cuando planificamos, cuando somos más racionales. Esto es súper importante porque el libro habla sobre cómo afrontar los cambios, y los cambios, para afrontarlos tienes que tener en cuenta los dos, tanto al elefante como al jinete. Pues ¿por qué? Porque nuestra energía es limitada y el autocontrol, por ejemplo, es un recurso limitado. Si estás a dieta, no pases por el pasillo donde están todas las guarrerías, porque alguna vez caerás, porque el autocontrol es limitado. Y también porque el cambio es difícil porque estamos agotados. Pensamos o juzgamos o decimos, es un vago. La mayoría de veces no es pereza, es agotamiento, que estamos cansados. Y hay gente que se cansa antes y gente que se cansa menos. Yo mismo he tenido una temporada donde me cansaba mucho más por la salud, básicamente, por estar jodido de salud, y entonces me cansaba antes. Y bueno, aún estoy en ello, pero estoy ya casi bien. La cuestión es que podría decir, y ahora es que soy un vago. No, es que tengo menos energía, entonces tengo que aprovechar al máximo esa energía. Muy importante, jinete, elefante, me gusta mucho más que sistema 1, sistema 2, que eso es súper racional. Y Kahneman, si está hablando de que el sistema 1 o el sistema 2 es el más importante, pues el jinete y el elefante, que son unos conceptos que luego, por ejemplo, Mago More utilizó en su libro, porque este libro es uno de sus favoritos. Vamos a hablar de la primera idea que comenta sobre la terapia centrada en la solución. Es un tipo de terapia en la que se basa este autor, pone algunos ejemplos. Un terapeuta escucha los problemas de su paciente y entonces le hace la pregunta milagro. ¿Te importa que te haga una pregunta un poco extraña? Supón que esta noche te acuestas y duermes bien. Y en algún momento, en la mitad de la noche, aparece un milagro y de repente todos los problemas que me acabas de explicar, ¡pum!, se resuelven. Te despiertas por la mañana. ¿Cuál sería la primera señal con la que tú te darías cuenta? Bueno, ha pasado algo, el problema ha desaparecido, se ha ido. ¿Cuál es esa primera señal? Pues esa pregunta milagro es un recurso que se utiliza en este tipo de terapia centrada en la solución, para empezar por poco. Dice, esa primera señal para poner la primera piedra de la construcción. Buscar éxitos pequeños. Como dicen los hermanos Heath, buscar éxitos pequeños que son los que harán
que empiece a moverse el elefante. Porque si ya anticipas que vas a tener 1000 problemas, que el camino va a ser largo, que van a haber muchas curvas, ni empiezas. El elefante dice, ¿para qué me voy a mover? ¿Para qué me voy a mover? Pues esas pequeñas señales o esas ilusiones positivas son las que empiezan a que la bola de nieve crezca. Es esperanza. Al final nos movemos por esperanza, por lo que obtendremos dopamina. Si esperamos que podremos cambiar, la dopamina aumenta y ya nos da igual ese esfuerzo que tengamos que hacer. Así que tenemos que ponerlo fácil. Esto es muy parecido a lo que dice James Clear en Hábitos Atómicos, que por cierto hay cosas que James Clear, se copió, se inspiró, utilizó de este libro, porque este libro es anterior, y entonces tienen cosas en común. Y es lo de decir, piensa que vas a tener que hacer una cosa solo 5 minutos o 2 minutos. Como cuando en el episodio de Hábitos Atómicos el invitado decía, Edu decía, no, es que yo hay veces que salgo a la calle y simplemente doy una vuelta a la manzana con la bici y ya está, porque es esa regla de los 2 minutos. Pues es eso, es ponértelo fácil. El elefante se empieza a mover porque es fácil, por la esperanza, por la recompensa. Es modificar el entorno. Es hacerlo más fácil. Amazon, ¿por qué tiene lo de comprar un solo clic? Porque te lo está poniendo al máximo de fácil para que no te dé nada de pereza, para que no tengas ninguna excusa. Muchas tiendas, me ocurrió ayer que iba a comprar un producto y me dio error 2 veces. Al final no lo compré, porque es como que se activó el jinete y dice, ¿para qué necesitas eso? ¿Para qué necesitas eso? Y encima entonces tenía que enviar un mail a soporte, no sé qué, ¿me compensaba todo ese esfuerzo? Dijo, no me compensa. Así que esos pequeños errores te pueden joder una venta. Pero bueno, eso es de mi curso de Vende como un cabrón, que estoy aquí mezclando temas, como he hablado tanto sobre ese tema y llevo meses y meses estudiando sobre ese tema, estoy súper enfocado en eso. Sigamos, es ponerlo fácil y no caer en la típica trampa que caemos todos de recompensa, de premios y castigos, de incentivos. Si las cosas son fáciles, ese puede ser el propio incentivo. Si no haces eso, te voy a castigar. Vas a estar siempre utilizando eso. Y, por ejemplo, en una empresa, si no haces eso te voy a despedir, si no haces eso otro te voy a despedir. Va a haber un momento que te van a decir, pues despídeme, pesado, despídeme. Tienes que buscar ese entorno, tienes que cambiar ese entorno, ponerlo fácil. Había una jefa que es que entraban en su despacho y todo el mundo decía que era como muy fría. ¿Por qué? Porque tenía justo su pantalla del ordenador y con la persona, entonces se le iban los ojos a la pantalla del ordenador. En cambio, simplemente con un cambio, cambió la posición de la pantalla del ordenador y entonces cuando entraba alguien no estaba la pantalla entre medio. No quedaba frío y encima ella no se distraía sin querer, había cambiado su entorno. De pronto las relaciones con sus trabajadores mejoraron un montón. Por ese pequeño detalle, a veces ese pequeño detalle puede suponer un gran cambio o puede ayudar. Por supuesto, ponerlo fácil o ponértelo difícil, si estás muy enganchado al teléfono, déjatelo en otra habitación. O yo me compré un teléfono que no tenía internet. Me podían llamar, o sea, para cosas urgentes lo tenía, me podían llamar, pero no tenía internet ese teléfono. Pues me lo puse difícil para ponérmelo fácil de no estar mirando el teléfono. Y habla también de un estudio donde dice que la gente que ha hecho cambios en su vida, 1 de cada 3 veces que han tenido éxito ha sido con una nueva ubicación, cuando se han cambiado de ubicación, y en cambio solo un 13% de las veces había habido éxito cuando no había habido un traslado. Esto es 1 de cada 3, o sea, es poco realmente, pero es que luego un 13% cuando no incluye, ¿qué quiere decir? Que es el triple, que ayuda. La gente que se va a la otra punta del mundo a viajar porque está muy jodida, no, o sea, siempre lo digo, no. Si estás jodido vas a llevar contigo tus problemas, tus cosas, pero sí que te puede dar un empujón, te puede ayudar, pero estamos hablando de 1 de cada 3 veces. 1 de cada 3 veces significa que 2 de cada 3 veces no te va a ayudar, así que es más no que sí, pero te va a ayudar más que si te quedas en casa.
Tiene que haber un conjunto de cosas. Realmente que quieras cambiar, realmente que vayas a ese otro entorno y te ayude, una combinación. Y por supuesto tu herencia genética, por supuesto, son varios factores, pero sí que puede ayudar. Y esto es también el error de atribución, que es que mucha gente piensa que son problemas de personalidad y es el entorno. Es decir, ay no, es que mi pareja es una vaga. Pues a lo mejor si te vas y por un agujerito miras cuando está en su trabajo, verás que es súper trabajadora. Es súper trabajadora. No es una vaga. O es un cabezón. Es que, pues a lo mejor, de nuevo, vas a su trabajo por un agujerito y verás que ahí no es cabezón. Depende del contexto, depende de la energía. Por eso se le llama error de atribución, que es la tendencia que tenemos a pensar que cómo nos comportamos en un momento es ya nuestra forma de ser, nuestra personalidad. Y si volvemos a lo de la terapia, esa terapia que era centrada en la solución, después de hacer esa pregunta milagro, hace otra pregunta, la pregunta de excepción. La pregunta de excepción dice, cuando fue la última vez, le pregunta al paciente, ¿cuándo fue la última vez que viste que había un pequeño milagro, que no te comportabas como me estás diciendo, que no tenías ese problema? A un alcohólico, ¿cuándo fue la última vez que estuviste sobrio durante un par de horas? O puede preguntarle, ¿cuándo fue la última vez que sentiste que tu pareja te escuchaba? Esa táctica que utilizan este tipo de terapeutas es una táctica que se basa en intentar demostrar de una forma sutil que el paciente realmente puede resolver el problema. Que el paciente, le estás dando pruebas al paciente de que puede haber ese pequeño milagro, de que hay veces que no ha ocurrido eso. Y es identificar esas excepciones y aprender de ellas. Habla de un caso en Vietnam, un caso buenísimo de que enviaron a no sé de qué país era, como a resolver, a quitar la pobreza en Vietnam. Estoy hablando de hace varias décadas, por suerte. La pobreza en Vietnam, y le daban solo 6 meses y no le daban casi recursos económicos. Se cita un puto milagro para eso. Pero ¿qué hizo? ¿Qué hizo esa persona? Identificar las excepciones. Fue a los pueblitos y en vez de decir tenéis que hacer esto, tenéis que hacer esto otro, o decir no, hay que reparar las cañerías, hay que, con unos costes enormes que no podían asumirlos. En vez de eso, lo que hizo fue a pueblitos y vio a los niños, se enfocó en los niños y vio qué niños no estaban desnutridos. Casi todos los niños estaban desnutridos, pero milagrosamente había unos pocos niños que no estaban desnutridos. Esos pocos niños en diferentes pueblos tenían unas características en común. Por ejemplo, que junto a la comida que les daban, porque lo típico era darles arroz y envuelto en una hoja de una planta, esos además no quitaban los pequeños bichitos que habían o los pequeños crustáceos que habían en esas plantas. Eso, entre algunas otras características, que si te interesa la historia, léete el libro porque merece la pena, pues entre esas pequeñas cositas hacían que esos niños, ese porcentaje muy pequeño, no estaban desnutridos. Entonces fueron por los pueblos a enseñar esos casos. En el mismo pueblo habían casos, entonces decían, mira, este niño no tal, y hace esto. No iban de fuera a decir, no, esa mentalidad del Salvador blanco que se dice, del héroe blanco, que podemos ver en muchas películas. O bueno, al final es Salvador blanco o negro, el que sea, de una cultura a otra. Como todas las culturas se piensan que son superiores a las otras y van allí a solucionarlo a su manera. No, esa persona fue a ver cómo habían salvado, cómo habían esas excepciones. Es un punto que me gusta mucho, es como buscar esas excepciones y verlas y ver si es realmente factor suerte o no es factor suerte, si hay sesgo de supervivencia o no es sesgo de supervivencia, y entonces aplicarlas a las otras. En vez de ver qué estamos haciendo mal, qué cosas se están haciendo bien o quién está haciendo las cosas bien y qué problema tienen los objetivos SMART, que son esos que las siglas son que son específicos, que son mesurables, que son accionables,
que son relevantes, que son oportunos, que tienen una fecha concreta, esos objetivos, ¿qué problema tienen? Pues que solo apelan al jinete. Solo apelan al jinete y no apelan al elefante. Entonces, para utilizar los objetivos SMART, antes tienes que haber utilizado o tienes que combinarlo con el emocional, ir también al elefante. Los objetivos SMART están bien porque hay que ser específicos, es súper importante, como ya comenté en el pedazo de episodio de comunicación no violenta, uno de los episodios más escuchados, aunque el título eche para atrás. Como ya comenté, hay que ser específicos y cuando se busca un cambio, buscar algo concreto. No, es que quiero adelgazar. No, busca adelgazar. Dice, no, es que quiero perder 2 kilos al mes, por ejemplo. O si te dan una dieta, ya te la dan de forma específica. Tienes que comer esto. No te lo dan de forma general, porque te lo están poniendo fácil. Ya luego con el tiempo puedes tú aprender a comer, qué cosas puedes comer, no comer de forma sana, pero al principio, si no eres específico, la mayoría de gente se pierde por el camino. Está bien eso, porque lo tienes que poner fácil, porque estás utilizando al elefante, pero a la vez, si especificas demasiado, también te vas a la parte del jinete. Tienes que tirar de la emoción. Hay un caso que habla de que John Stegner, en su empresa, una empresa gigante, vio que se compraban los guantes a muchas empresas. Pero es que esos guantes, el coste de esos guantes variaba, por ejemplo, de $5 a $20. Es decir, estaban pagando unos mismos guantes, una variedad increíble, o sea, de 5 a $20 y a diferentes proveedores, tal. ¿Qué hizo? Podía haber dicho, mostrar los datos y decir, mira, tenemos esto, y entonces todos los ejecutivos, porque esto se tenía que tomar una medida desde arriba, todos los ejecutivos pues podían haber dicho, sí, ok, tienes razón, pero luego no habrían hecho nada. No se hubieran hecho ni como propia eso, ni hubieran llegado. En cambio, tuvo una idea e hizo una exposición de guantes. En una sala expuso todos los guantes y puso una etiqueta del precio de cada guante. Entonces la gente lo pudo ver, pudo tocar los guantes y pudo ver esa gran diferencia de guantes. Entonces pudo haber un cambio. Pudo haber ese cambio porque la gente realmente le llegó y lo vio visualmente y en vez de una presentación de puros datos. Por ejemplo, Microsoft lo ha visto y cuando a los programadores no les dan ya el último ordenador puntero porque luego el usuario no tiene el último ordenador puntero. Entonces no pueden ver y no están en el entorno correcto para ver qué problemas puede haber. ¿Qué problemas pueden tener los usuarios si están utilizando un ordenador que vale miles de euros que poca gente utiliza? Entonces Microsoft se dio cuenta de eso y a los programadores, ¿cómo conseguir que los programadores empatizaran con ese cambio? En vez de decir, es que los programadores son todos unos fríos y no piensan nunca en el cliente, hizo ese cambio y de pronto los programadores pudieron empatizar porque estaban utilizando el mismo ordenador y podían ver los problemas reales. E igual que hay que ponerlo fácil al principio, tampoco hay que empezar por el principio. Un ejemplo fácil. Muchas empresas, restaurantes o sitios de lavados te dan unas tarjetitas donde tú tienes que ir rellenando por cada vez que vas y luego cuando han pasado, por ejemplo, 8 veces, ya con 8 veces te dan la 9ª vez te dan la pizza, te dan el lavado gratis, lo que sea. Pues hubo una empresa que se le ocurrió no empezar por el principio. Es decir, cuando los clientes iban, ya de por sí en esa tarjeta tenían 2 ganados. Para conseguir todo tenían que tener 8. Pero en vez de 8 lo ampliaron a 10, pero le daban los 2 primeros gratis. Entonces esa tarjeta, ya cuando la empezaban a utilizar, ya tenían 2 ganados. Ya utilizaban el sesgo de costo hundido, ya tenían una parte. Y con eso consiguieron que mucha gente repitiera, porque ya era, wow, ya tengo 2 sellos, o ya tengo 3 sellos, porque 2 más el que había ido ya tenía 3 sellos, le quedaban, entre comillas, solo 7, pero ya es que ya tenía 3. En cambio, las otras que dices, uy, tengo solo un sello, me quedan 7, pero solo tienes 1. El otro tenías 3. No es empezar por el principio. Se dice que cuando se anuncia una campaña de recogida de dinero para una organización benéfica, que hay que
decirlo públicamente, anunciarlo públicamente cuando ya se tiene el 50% del dinero, porque ya se ha llegado a esa parte, no cuando se empieza desde cero, porque es de nuevo una mezcla entre ponerlo fácil y sesgo de rebaño. Ya los primeros pasos siempre son los más difíciles. Y el efecto de rebaño es súper importante, te lo dicen Kahneman, te lo dice Cialdini, ahora te los dicen los hermanos Heath, que es utilizar por el efecto de rebaño cuando se van a diferentes empresas o tal y tienes que como insinuar que todos lo están haciendo menos tú. Cuando todos lo están haciendo menos tú. Si la mayoría de gente hace algo, remárcalo. Si en tu trabajo la mayoría de gente hace algo, remárcalo. Es que la mayoría hacen esto. Los youtubers lo veo siempre que hacen ese fallo. En los vídeos dicen, es que el 80% de la gente que mira estos vídeos no se suscribe. Suscríbete. Si la mayoría de gente no se suscribe, dices, pues yo voy a ser la mayoría. Inconscientemente lo tienes ahí, la mayoría. No, que no digan eso, joder. Es que no digan eso porque va en su contra. En vez de decir eso y quejarse, además, dar un dato de forma racional, ¿qué más me da que el resto se suscriban o no se suscriban? Pero es que encima están diciendo, la mayoría de gente que lo mira no está suscrito. Pues entonces, ¿para qué coño me voy a suscribir yo? Pues es el entender ese efecto de rebaño, igual que entender puntos como el orgullo o como la mentalidad fija, que no los voy a comentar porque no da tiempo. Pero da tiempo a otras técnicas que me han gustado, como por ejemplo la de agendarte contigo mismo. Esas personas que se dicen que van a hacer algo y algo concreto, mañana a las 4 de la tarde voy a ir al gimnasio, en vez de decir la semana que viene voy al gimnasio. Es la probabilidad de que lo cumplas aumenta muchísimo. Sobre todo cuando es más difícil, cuando más te cuesta. En ese momento es en el que tienes que buscarte. Eso que quieres hacer, detallarlo. Detallar eso, quiero escribir un libro. Pues te pones, dices, el lunes a las 7 de la tarde me pongo media hora. Muchísimo mejor que decir, cada día voy a estar escribiendo. No, especifica. Sobre todo para cuando es un objetivo difícil. Cuando es un objetivo fácil, esto no ayuda tanto. Pero cuando es difícil, sí. Y otro truco, otra técnica que me gusta muchísimo que he descubierto gracias a este libro, basada de nuevo en el entorno, es hacer reuniones de pie. Si quieres que esa reunión dure poco, que se vaya al grano, cuando es mucha gente, hazla de pie. Fluye todo más deprisa. La gente va al grano. En cambio, cuando son reuniones online y la gente, cada uno está con su ordenador, muchos se ponen a trabajar de mientras están escuchando de rebote indirectamente y las reuniones duran el triple. En cambio, cuando se está de pie, si una persona se enrolla, visualmente está viendo que los otros están así y entonces inconscientemente está recibiendo la señal de que aligeres. Siempre va la gente, obviamente excepciones que se enrollan, da igual que están de pie o sentados, pero al menos no se lo pongas fácil. Y si este libro te ha gustado, aparte de leerlo, evidentemente te puedo recomendar otros 2 episodios que seguro que te van a gustar. Es el de Ruido, del libro de Kahneman, episodio 114, y también el del animal social, episodio 134. Hasta la próxima.